Ya se está conectando nuestro querido Héctor Javier Sánchez y nuestra querida Jesús Cervantes, con quienes ya iniciamos también la mesa. Perdón que yo ya me colgué un poquito, ya me tomé 10 minutos más de lo acordado, pero bueno, venimos de la montaña alta de Guerrero, de entrevistarnos, de recorrer ahí esos territorios, estas comunidades devastadas, y ya nos encontramos aquí. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Jesús Cervantes y a nuestro querido Héctor Javier Sánchez. Muy buenos días, mi querida Jechucha, mi querido doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos Muy buenos días, días. ¿cómo están? Bien, pues ¿Qué tal, gracias, Felipe? gracias. Pues nosotros aquí, Jechucha, estamos aquí en tu territorio, en tu estado, estamos en La Paz, Sí, estamos en ya La vi, Paz. están cerca, pero no es mi Sí, estado, Sí, es en la Baja Sur, sí, pero no, pero es Baja California. Sí, en la bueno, Baja California. cierto, la Baja California Sur. Pues sí, Ajá, y además, parece que no, pero son muchas horas de distancia, Jesús. así es. Así es. Pues mi querida Jesús, buenos días. Héctor Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues bien, bien, Héctor. Un abrazo hasta la parte norte del país, ¿eh? Qué bueno que esté por allá. Gracias, Héctor. Pues bueno, hay muchos temas de qué hablar y evidentemente, mi querida Jesús, y tú que estás en ciudad fronteriza, ¿qué decir cómo se percibió el triunfo, la llegada, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es tu lectura, Jesús? Pues mira, sigue viendo esta inquietud de si va a haber estas deportaciones masivas a las que hizo referencia, pero lo que te puedo decir es que no habrá, hasta ahorita, no habrá nada diferente de cuando llegó el propio Trump hace ya algunos años en su primera parte. Ay, qué bueno que lo quitaste, qué bueno. Dime, ¿quién es ese hombre al que quitaste? Qué bueno que lo quitaste. No, no, es aquí, nos prestaron un espacio que se está arreglando, es una oficina, pero no podía tener otro encuadre y sí sabemos que es una... Sí, visualmente teníamos que hacer el ajuste ahí, perdón, Sí, bueno, y te perdona el decía, espacio que nos facilitaron aquí. Sí, sí, te decía Ernesto que no hay incertidumbre por todo esto que las amenazas de Trump, pero hay que recordar que Trump también es muy lengua larga, ¿no? Eh, hay también la esperanza de que no cumpla esos dichos de él. El trabajo que siguen haciendo las organizaciones migrantes, así como tú decías hace un rato, de el grupo Tlachinoye de allá de la montaña, el gran trabajo que ha hecho. Aquí hay que reconocer que el gran trabajo que se ha hecho con los migrantes son justamente de organizaciones civiles, muchísimas ligadas con iglesias protestantes. En Tijuana hay otra organización muy importante de Estados Unidos que tiene trabajo en Tijuana, donde está Soraya Vázquez, son las que realmente dan todo este gran apoyo a los migrantes. Ahora, ante la llegada de Trump todavía habrá que ver algunos reacomodos, ¿sí? Pero el tema del odio, el tema del racismo, el tema de la humillación, pues evidentemente que nuevamente forman un arma muy poderosa para los grupos que coinciden con esta visión de Trump, los grupos norteamericanos, ¿no? Y cuando uno va por alguna razón tiene que cruzar la frontera, eso se siente. Y cuando está Trump, se siente mucho más. Es muy curioso cómo con Trump se siente más, como ya hace algunos años, con Biden se sintió menos, pero las acciones siguen siendo las mismas, Ernesto. Por eso yo decía la vez pasada que no hay mucha diferencia para el tema migrante, ¿sí? El trato que se les da, ¿no?
es igualmente malo uno y otro. Tú hablabas la vez pasada con un representante de una organización, bueno, ¿quién mejor que ellos para vivir eso? Pero lo cierto es que las deportaciones con Biden también se dieron. Quizá Trump no los recibió en el proceso, que era una de las cosas que ellos comentaban en el proceso preelectoral, ¿no? O en el proceso de las campañas, pero en los hechos sigue siendo lo mismo. El gobierno norteamericano te cierra las fronteras cuando ya no requiere de la mano de obra, cuando siente que está siendo avasallado y hay una demanda de parte de su propio país. Es muy interesante cómo los latinos que están residiendo allá, que tienen muchísimos años, que incluso ya han adquirido la ciudadanía, cómo se vuelcan algunos en contra de los propios migrantes al votar por Trump, ¿no? Sin embargo, ellos lo viven. La gran mayoría de la gente latina que vive en California, por ejemplo, se ha estado mudando a Oregón, o sea, más hacia arriba, o se ha estado mudando hacia el este, hacia el estado de Yuma, porque son mucho más baratos, porque no hay trabajo, porque no hay vivienda, porque hay un nivel de inflación muy elevado, no pueden cubrir todos sus gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todos estos migrantes que finalmente lo que buscan es una mejor calidad de vida? Y lo que vieron con Biden no es mucho mejor que lo que vieron con Trump en los 4 años anteriores. Y me estoy refiriendo a mucha gente que ya tiene documentos en Estados Unidos, que tiene muchísimos años laborando. Y te lo digo a nivel personal también, yo tengo familia allá que tienen 30, 40 años allá y se están mudando. Hay gente que vive en sus carros en muchas zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingreso, el nivel de vida bajó considerablemente ahora con Biden. Entonces, ¿por qué es que se van luego con Trump? Porque están buscando otra alternativa para ver si esta les puede mejorar sus condiciones de vida. Es lo mismo o un poco similar a lo que pasó en Argentina con Milei, ¿no? Había gente que estaba harta de la inflación y entonces optó por Milei. Ahora, que no saben a la que se están enfrentando, ya lo probaron aquí, ya probaron a Trump y aún con eso siguieron votando por Trump y fue mucho mayor el voto de los latinos a favor de Trump. Eso son una de las paradojas que uno pudiera decir, es que no entiendo si va en contra de los latinos, sí, pero hay que vivir allá, ¿sí? Hay que vivir allá para sufrir estas carencias. Entonces, para los latinos que están allá, es lo mismo Trump que Biden. Para los migrantes también. Y es increíble cómo tú ves las colas, las filas o las casas de campaña que se ponen a un lado del río Bravo en un intento por cruzar. No les importa si está Trump, no les importa si está Biden. Ellos lo que quieren es ir hacia Estados Unidos. Esperemos, yo tengo muchísima esperanza en que Trump no haga esas deportaciones como lo ha dicho. Es indiscutible que el odio sí se acrecenta muchísimo y que quienes logren cruzar a Estados Unidos van a vivir una fuerte reacción en su contra, ¿no? Pero es parte de la supervivencia que los distintos grupos humanos están buscando, por eso las migraciones en todo el mundo. Entonces no les interesa si está uno u otro gobernante. En el caso también de las guerras, pues por eso también votaron a favor de Trump, porque Kamala finalmente estuvo respaldando la guerra en Israel, la guerra contra Gaza. Bueno, eso no es una guerra, el genocidio contra Gaza, lo que está ocurriendo en Líbano y todo eso, porque fue Kamala la que también lo avaló como parte de la política exterior de Biden. Y Trump está planteando algo distinto. Entonces, hay que ver
hay que ver los efectos que puede tener Trump en cada uno de las áreas. También escuchaba hace un rato la entrevista que tuviste con una de las personas mapuche de este encuentro que va a haber hoy allá en la Ciudad de México, y de cómo hablaba de lo peligroso que es Trump para los grupos indígenas. Claro que es peligroso, pero te digo, en cada área, tanto la política exterior, tanto la política extractivista que trae Estados Unidos y más con Elon Musk, eh, tanto la política migrante, cada una se tiene que ver de distinta manera porque no es homogéneo como actúa Trump con cada uno de ellos. Y evidentemente que si es necesario que utilice a los migrantes o sea, ya los utilizó para lograr ciertos votos. Ahora los va a utilizar. Si los requiere, si los necesita, los va a apapachar. Si necesita gente para la construcción, si necesita gente para la obra, no hay gente que esté construyendo. No hay tampoco dinero. No hay, en Estados Unidos tampoco hay créditos para las grandes empresas y que puedan construir. También por eso la demanda de habitación, y también por eso se han elevado muchísimo los precios, las rentas. Entonces, Estados Unidos vive una crisis realmente, una crisis económica, tanto de empleo como inmobiliaria, y si lo requiere, va a utilizar a los migrantes a su favor. Y si necesita abrazarlos, los va a abrazar. Y si necesita darles una patada en el trasero con todas las letras y todo lo que esto significa, lo va a hacer. O sea, el hombre es nacionalista 100% y no es una persona que esté a favor de fronteras abiertas, sino todo lo contrario. Yo primero protejo a mi gente con su ideología, claro, una ideología racista, una ideología de supremacía blanca, pero por supuesto. Entonces, todo eso a la gente migrante, a la gente por lo menos a los mexicanos, no les interesa. Ellos quieren estar todavía en su intento por querer cruzar, y lo vemos de todas las casas de campaña que siguen a lo largo del río Bravo, y cómo siguen llenos aquí en Tijuana, en Mexicali, los centros de atención al migrante, que están a la espera de que el CBP les pueda dar una cita para poderse cruzar. Ya, Sí, qué bueno que, gracias. sí, gracias, Iván. Adelante, Héctor. Adelante. No, ya empezó la mesa autónoma. Adelante. Ya Sí, empezó, sí, te vamos a dejar descansar ahorita que has hablado mucho, hombre. No, mira, yo creo que es importante mencionar algunos aspectos que comentaba Jesús. Yo miré un poco atrás. Qué bueno que se esté haciendo la lectura, digamos, de cómo fueron las votaciones allá en Estados Unidos. Ustedes recuerdan aquella frase célebre en la época de Bill Clinton de es la economía estúpido, ¿no? Que llamaban así, que se hizo muy, muy famosa, donde pues ya la agarraron para muchos aspectos. Sí sabemos que votaron muchos trabajadores por Donald Trump, se compraron precisamente la propaganda que hizo precisamente el Partido Republicano, porque si bien es cierto, recordemos que hace poco se hablaba de que Estados Unidos tenía una economía envidiable, ¿no? Que tenía un crecimiento económico muy bueno, que ya lo quisieran tener muchos países, pero a nivel, digamos, de la base, de las bases sociales, pues sí, efectivamente hay mucha inflación, hay mucho desempleo, y eso, pues por supuesto, les pegó, y como ya tenían 4 años del Partido Demócrata, pues parece que ya se dieron cuenta que solo los estaban choreando, pues entonces dijeron, pues aquí para nada, y vamos a dar una oportunidad a los otros y vamos a dejar estos atrás, ¿no? Entonces solamente aquí pasó muchísimo la economía, y efectivamente, como dice Jesús, pues el voto latino fue abismalmente distinto de lo que había venido siendo. Sí, podríamos ver las tendencias, por lo menos desde 2016, cómo han ido cambiando las cosas, igual en el caso de los hombres y la gente que tiene pues bajos niveles de escolaridad, ¿no? Digamos, ese sería el pre, ¿no? ¿Cómo podría entrar ahora Donald Trump? Bueno, por un lado, sabemos que el tipo ya tiene una experiencia de 4 años, ya sabía qué sí puede hacer y qué no puede hacer, pero por otro lado también en esas cosas que no puede hacer, ahora sí, como dice aquel dicho que pues Dios dame sabiduría para saber qué sí puedo cambiar, las que no puedo cambiar, etcétera, pues ahí es lo más seguro es que tenga un cuerpo, digamos, de asesores, un cuerpo de trabajo mucho más endeble para él en términos de eso, es decir, de gente que sea más sumisa ante él, que gente que no tenga, digamos, o la capacidad, o digamos, o los arrestos para confrontarlo y que en algún momento dado, pues lo eche para un lado, ¿no?
Ahora, está la parte que tiene que ver no solo con México, que podría un poco paliar la situación que tiene que ver en la relación entre México y Estados Unidos, que es justamente la de Ucrania y la de Israel. En el caso de Ucrania, pues ya sabemos que ya los dados ya están ahí totalmente puestos, ya sabemos que Ucrania va a perder, que Rusia va a ganar, no nos habría que ver cuáles son los términos en que esto va a terminar, quizás en algunas semanas o en algunos meses, pero en el caso de Israel me parece ser que ahí también tendríamos que poner muchos signos de preocupación y efectivamente en el plano interno, pues, el presidente Donald Trump se valió mucho de estarle echando la culpa a los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con México y con Canadá y en algunos de los estados de bisagra, en donde pesa muchísimo, por ejemplo, la parte que ha sido tecnificada, que desempleó mucha gente, no necesariamente la cuestión de la migración y la del TEMEC, sino la tecnificación, pues se agarró de ese discurso e, insisto, se lo compraron. Y México, yo discreparía mucho de la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no hay que preocuparse. Yo creo que sí habrá que preocuparse y sí habrá que prepararse para todo lo que se nos viene encima. Porque la cuestión de la migración no solo es un rollo de dejar pasar o no dejar pasar a más población. Aquí lo comentabas también con Héctor Sánchez, ¿no? El que hacía referencia de Jesús, porque bueno, ya vendió a mucha gente la idea de que pues somos ahora sí que violadores, que somos envenenadores de la sangre pura allá de Estados Unidos, que inmigrantes se comen a las mascotas. Ahí ya no solo me refiero a los haitianos, sino que estos, desafortunadamente, mucha gente tiende a generalizar, tiende a estigmatizar, tiende a discriminar independientemente de la nacionalidad que venga, ¿no? El caso de los haitianos, pues es más típico por su fenotipo que tienen. Y déjenme platicarles una anécdota aquí de San Cristóbal, ¿no? Hace poco una haitiana que anda por aquí, que vino becada, está haciendo sus estudios aquí en el Colegio de la Frontera Sur, nos platicaba justamente ayer todo el viacrucis que tuvo para hacer para conseguir una casa para rentar, ¿no? En la época de sus estudios. Primero, pues el hecho de ser migrante y luego de ser de color, o no se la rentaban, porque decían, no, aquí migrantes no, y menos negros, o bien les subían los precios a niveles que si una renta a lo mejor eran 4,000 pesos mensuales, pues a lo mejor se los subían a casi 16, 17,000 pesos mensuales, ¿no? Es decir, ahí ya queda una impronta muy negativa hacia la población que viene de fuera, por lo cual, insisto, no solo hay que ver el indicador pasan o no pasan, sino también la forma en que se quedan ahí precisamente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí van a tratar de deportar la mayor gente posible. Ya han hablado que primero vienen los presos y todas las cosas que los van a deportar a sus respectivos países. Y también hablan de una posibilidad de que sí van a abrir las puertas para los migrantes regulares, es decir, migrantes a los que les den visas de trabajo. Entonces, aquí habría que ver cuáles son las condiciones en que les impone para que justamente puedan cruzar la frontera en términos legales. También no nos olvidemos, en 2026 vienen las negociaciones del TEMEC, que pues habría que ver cómo nos va en esa feria. También están las cuestiones ya de los aranceles, la cuestión que tiene que ver también pues de las presiones que tiene el gobierno mexicano con la apertura o no la apertura con el gobierno chino por el comercio que se tiene, que recordemos que no solo es Rusia el gran enemigo de Estados Unidos, sino, y me parece que de una manera principal, este país asiático, donde pues ya vienen empujando también la cuestión que tiene que ver con los BRICS, en donde pues alguna gente le preguntó ahí a Claudia Sheinbaum si iba México a adherir a este bloque, pues ya sabemos que no, porque no se lo va a permitir Estados Unidos. Y la otra cuestión que se me hace muy peligrosa es la cuestión de los cárteles, ¿no? De las amenazas que tiene Donald Trump hacia México, incluso con las posibilidades de hacer inversión, que ya sabemos que nos han invadido, ya sabemos que aquí hacen lo que quieren y lo que no quieren también, ¿no? Bueno, ahí está el último caso del Mayo Zambada, pero si de esta forma, digamos, actúan como actúan, pues teniendo, pues ya pedía Marco Cortés ahí que se pusiera ya también pues, la categoría de narcoterrorismo aquí en México como un delito ya punible, pues declarar este tipo de cosas es casi, casi estar llamando a la intervención extranjera, lo cual me parece ser que en el lobby que se tienen en algunas partes de Estados Unidos y México va a ser muy fuerte. Y habría que ver cómo actúa, por un lado, la Cancillería mexicana, que por cierto, ahí ayer leía pues, un artículo, bueno, un artículo de opinión, donde preguntaban dónde está el canciller Ramón de la Fuente, ¿no? Hasta ahorita, pues no sé si Jesús o alguien ha oído algún comentario, pues, de lo que ha sucedido de las mismas elecciones de Estados Unidos, de lo que ha estado pasando, pues,
prácticamente en el ámbito internacional que justamente quejan a México, y habría que ver qué tanto Marcelo Ebrard es capaz de revertir, por un lado, pues lo que ya ha dicho Donald Trump de él, que prácticamente ahí se tuvo que agachar, bueno, todas las descalificaciones que ya le hizo, y qué tanto, digamos, puede operar de manera efectiva para tratar de contener, pues ahora sí que parece ser que Estados Unidos va a tratar de poner un muro en contra de los migrantes, y habrá que ver si México es capaz de poner un muro en contra de todas las cosas que, independientemente de que Donald Trump sea pues, un mentiroso ya compulsivo, pues en una de esas cumple algunas de las amenazas que está soltando hacia México y trata de cumplirlas, y pues ahí sí habría que preocuparnos. No, no insisto, no banalizarlo, no tomarlos a la ligera, y sí prepararnos, porque creo que en estos 4 años no va a ser nada fácil el gobierno que va a tener Claudia Sheinbaum en su corresponsabilidad precisamente con Donald Trump. Sí, Gracias, mira, gracias. Ernesto, Oye, y nada más de lo que vayas a añadir ahorita, Jesús, a añadir también un actor que me parece que habría que empezar a considerar aún más todavía de lo que ya ha ganado en términos de poder político, Elon Musk. Mm. Elon Sí, es Musk, un gran ganador. el hombre más rico del mundo. Ahora sí, sí, perdón, Jesús. sí, sí, gracias, Ernesto. Dos cositas ahí de las que cuando estaba hablando de este tema de los cárteles y de dónde está Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Yo también me he preguntado dónde está Juan Ramón de la Fuente y creo que no es un personaje más diplomático que de mano dura. Realmente yo veo o vi a Marcelo más de mano dura que diplomático, ¿no? En este caso, quisiera saber yo cómo va a actuar cuando Trump trate de imponer nuevamente el regreso de estas agencias norteamericanas para el combate al narcotráfico eh, que ha estado haciendo lo que ha querido hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si para él, para Trump, el tema de los cárteles es tan importante como lo dice, yo no sé si va a tratar de imponer que nuevamente tengan manga ancha en México, y no veo a Juan Ramón de la Fuente con una mano dura, ¿sí? Ojalá y nos dé esa gran sorpresa de que como parte de la diplomacia pueda hacer que se imponga la política mexicana, que es de la de no intervención de estos organismos en materia de narco. Y otra cosa, eh, hace, ¿qué será? Unos 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, no lo tengo muy preciso, estaba en este grupo de migrantes que llegó a una zona que se conoce como el Chaparral, acá en Tijuana. Cuando estuve platicando ahí con la gente, porque eso formó parte de una nueva oleada, ¿no? Que llegó de gente que venía desde el sur. La mayoría, Ernesto, eran de Guerrero. La gran mayoría de las personas eran de Guerrero y estaban solicitando el ingreso como ayuda humanitaria, un permiso humanitario, alegando el desplazamiento por justamente la violencia, los altos niveles de violencia provocados justo por estos grupos de bandas locales que hay, como los Ardillos, que son tan poderosas a nivel local, o como Guerreros Unidos, que fue muy poderosa en su tiempo, o la familia michoacana, que sigue siendo muy poderosa. Estas familias que se estaban desplazando, algunos para proteger a sus hijos, porque ya empezaba el reclutamiento de jóvenes, entonces algunos era para proteger, otros porque ya les habían asesinado, otros porque cosechaban y ya les cobraban piso, pero el caso es que estaban llegando a Tijuana con la intención de solicitar un permiso humanitario por violencia, y decían, una de las cosas que les estaba diciendo Estados Unidos en ese momento era, no, esto no es por una guerra, o sea, no es como Ucrania, no es como en el caso de Haití, todavía, ¿no? Lo ponían a Haití,
sino que es un tema de narcotráfico y no sabemos si ustedes forman parte o no, y entonces se les negaba. ¿Okay? Entonces, es esta combinación de toda esta crisis migratoria que hay, de cómo te genera desplazados, ¿no? Que quieren ir hacia un país donde para Trump todos, absolutamente todos los que van a pedir asilo, ¿sí? Todos los migrantes son o narcotraficantes o gente que les ayuda a los narcotraficantes introduciendo o lavando dinero o cualquier tipo de acto que tenga que ver con el crimen organizado. No son gente que por una cuestión humanitaria, por un desplazamiento, está huyendo de sus zonas, de sus áreas de origen, ¿no? Entonces, esa va a ser hay que esperar a ver con qué cristal lo va a ver Trump, cómo lo va a poner, ¿sí? Porque estos grupos siguen viniendo, ya ahorita hay una caravana, ¿no? De 2,000, 3,000 personas y que muchos tienen que ver con la violencia. No es que sean grupos criminales. Bueno, en alguna ocasión me tocó un muchachito del Salvador que salió primero él y luego se llevó, luego trajo a su esposa, otra jovencita, y solo porque él trabajaba en la policía de El Salvador y los grupos criminales le pedían que robara algunas armas, ¿no? Y entonces él, para librarse de todos estos grupos, de las maras y todo esto, es que decidió partir. Eso te lo estoy diciendo hace poco, hace algunos años, con Biden ya al frente. Entonces, ¿cuál va a ser la posición que va a agarrar Trump? ¿Cómo va a dividir? A ver, estos son grupos, ¿cómo se va a enterar él? ¿Cómo le va a hacer para decir? Estos son grupos de narcotraficantes, estos son gente desplazada, estas son gente que está Pues viviendo. agarra parejo, Jesús. Sí, o sea, va a agarrar parejo. Ese es el punto. Ese es el punto pero cuando los necesita, les va a abrir las fronteras, obviamente, cuando necesite gente para la construcción, como ha Ya. sucedido siempre con Estados Unidos. Oye, déjenme si les parece ahí, Héctor y Jesús, precisamente entrevistan a Marcelo Ebrard en una de esas entrevistas callejeras, banqueteras, perdón, a propósito de Donald Trump, que es al que le tocó lidiar con Trump durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué fue lo que dijo su valoración sobre Donald Trump y regresamos ahorita a tus comentarios, Héctor. Enfrentar, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo enfrentar estas amenazas, estos amagos que ha hecho Donald Trump durante su campaña? Con sangre fría e inteligencia. ¿Se puede dar algún problema con la administración de Trump? Yo no creo, no lo veo, porque el tamaño del intercambio entre los dos países potencial hace que toda la lógica te lleve a que lo fortalezcas. Entonces, pienso que la relación económica... Ajá. Bueno, pues ¿qué decir, Héctor? Sí, a ver, Ebrard no va a poder echarse la soga al cuello, ¿no? Por supuesto que tiene que matizarlo, tiene que ser ahí sí, muy diplomático. Bueno, la misma presidenta, ¿no? Hablando de que, bueno, no somos competencias, sino somos complementarios. Y qué bueno que si lo haga, pues eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece que ese es su papel y qué bueno que así lo haga, yo sí se lo aplaudo, pero digamos, ya bajándonos, como dirían en algunos términos, al underground, es decir, debajo de la tierra, digamos, de cómo se mueve la maquinaria. Yo estoy de acuerdo contigo, yo nada más haría un cambio de matiz, ¿no? A mí me parece ser que estos grupos de la delincuencia organizada, pues en algún momento dado también, digamos, son una maquinaria que responde a gente que está más arriba, que no la vemos, que está fuera de foco, y que también no se nos olvide que existe la posibilidad, por un lado, de que la maquinaria de guerra de Estados Unidos siga produciendo armamentos, es decir, siga generando riquezas, y para eso, pues nada más habría que ver cuántas guerras ha generado Estados Unidos desde la posguerra para acá, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, cuántos conflictos internos está provocando y todas las armas que se van produciendo, pues a dónde se están enviando, ¿no? La misma guerra de Ucrania, por ejemplo, pues ha servido también para eso, ¿no? Para vaciar todas las armas que tienen ahí guardadas, las que ya no sirven, y luego además pues endeudan a los países a donde se envían. Y en el caso de México, pues seguimos viendo que siguen surtiendo de armas aquí al país, a los dos lados. Por un lado, pues sigue el tráfico de armas hacia México, legal o ilegal, o básicamente autorizado o desautorizado. Aquí habría que entrar en
en discusión a ver si es de una forma u otra o son las dos formas que se tienen aquí. Y por otro lado, pues cuando causas desplazamiento de personas, pues vas dejando territorios que son tierra de nadie y que de alguna forma se van ocupando. Y curiosamente, muchos de esos territorios, pues da la casualidad de que son ricos en recursos naturales, por ejemplo, ¿qué tal? Pues campos mineros, ¿no? Campos en donde puedes hacer explotación de ciertas maderas preciosas u otro tipo de recursos que tienes por ahí, que eso no se nos debe olvidar. De ahí que, bueno, pues qué tal el cártel de Sinaloa y manejando pues 50 países, 52 países, en donde vas descabezando a ciertos personajes y la maquinaria sigue y obviamente mientras esto no cambie, va a seguir funcionando, esté quien esté, bien sea en la operación o bien sea en la dirigencia de algunos países, como es el caso de Estados Unidos y desafortunadamente también el caso de México, en donde, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que va a tener pues muchas limitaciones en términos de política exterior y por ende de política interna. Y de lo que comentabas en eso, efectivamente, nada más habría que ver los periódicos de ayer, en la tarde, por ejemplo, los portales, no sé si en las portadas de hoy salió, pero las ganancias que tuvieron las empresas de Elon Musk y de otros empresarios fueron exorbitantes de un día para otro, nada más por el hecho de haber llamado, de haber ganado Donald Trump, que sabemos que ahí le apostó muchísimo a este empresario Trump, ¿no? Y aquí habrá que ver, pues, cómo le va a ir a los empresarios que no apostaron por Trump y que sí le inyectaron muchísimo a Kamala Harris. Pues sí, es todo un tema ahí. Y yo creo, además, me gustaría, antes de pasar al siguiente tema, Héctor y Jesús, que creo que hace falta también una reflexión también a profundidad de cuál es la enseñanza que tendrían que tener el Partido Demócrata frente al resultado electoral. Y no me refiero solamente a la comunidad latina, ¿no? Sino también esta manera de avasallar en este proceso electoral de Donald Trump a Kamala Harris. Am, Tengo la impresión, Jesús, ya me dirás tú y Héctor, ya me dirán ustedes, pero que el hecho de tener un discurso más claro de Donald Trump a propósito del discurso tan ambiguo y ambivalente del Partido Demócrata en voz de Kamala Harris con el tema, por ejemplo, de Gaza, ¿no? El apoyo a Israel o no, un día sí, un día no tanto, un día sí, un día no tanto. Finalmente, el pueblo palestino, pues condenado, sea con Donald Trump o con Kamala Harris, a que este genocidio que hay en su contra, encabezado por Benjamín Netanyahu, pues se perpetúe hasta las últimas consecuencias. Y no sé la valoración que tengan ustedes ahí también en términos del sistema político, el sistema electoral y el tiempo político hoy en día, Jesús y Héctor, Sí, donde no pueden seguir con un discurso casi diplomático, ambiguo en ese sentido. Me parece que el tiempo político del mundo entero va cambiando de forma importante y radical, y así como, o sea, cómo explicar un triunfo como el de Milei en Argentina y ahora un triunfo como el de Donald Trump, un tipo homófobo, racista, clasista y que además con una, convicto, perdón, convicto. sí, convicto, es tremendo que haya ganado, pero bueno, pues hay que leer también qué pasó ahí en ese sentido que pues haya regresado un personaje como este a la Casa Blanca, Jesús. A ver, guardando las proporciones, eh, yo sí lo veo mucho, lo comparo mucho con Argentina, porque ¿a quién pusieron de candidato del otro lado? Al secretario de Economía, al que era responsable de todos los problemas económicos que tenían en Argentina, o sea, era un mal candidato. ¿A quién pusieron los demócratas? A Kamala Harris, alguien que estuvo a favor de las guerras,
que venía de una administración que fue la que respaldó y donó grandes cantidades de dólares a Ucrania, ¿sí? Para la guerra. Entonces, ¿qué es lo que la gente, el norteamericano común y corriente no quería? No quería más guerras. ¿Por qué? Porque el dinero que se tendría que estar utilizando para cubrir sus necesidades, tanto educativas como, por ejemplo, de salud, ¿no? Se iba para la cuestión armamentista, se iba para las cuestiones de las guerras, para apoyar, para respaldar a Israel, para respaldar a Ucrania. Entonces, tienes a una candidata, además de que llegó tarde, también hay que ver eso. O sea, quizá si Kamala hubiese llegado desde un principio y hubiese visto que era una mala campaña el ser tan ambigua, hubiera tenido tiempo de cambiar el discurso, ¿no? Aunque fuera en discurso nada más, pero cambiar y decir que ella iba a acabar con las guerras y no se iban a apoyar más. Porque la economía norteamericana, los norteamericanos, eso es lo que ellos ven, cómo les está afectando. ¿Por qué? Porque el dinero se va para allá y se dona, se regala. Entonces creo que Kamala, además de ser una mala candidata, porque para mí siempre lo fue mala, y más ante un personaje como Trump, que era como Milei. O sea, uno decía, ¿cómo va a ganar ese tipo, Milei, ese escandaloso que se creía el león y cómo gritaba y todo? Es exactamente lo mismo que hizo Trump. Y es un personaje de show también, ¿no? De escándalo mediático y de muy echado para adelante y de decir, ahora América, claro que va a volver a ser grande, América para los americanos y todo este discurso, ¿no? Eso es lo que la gente quería. Ni modo, que se va a lamentar el día de mañana, pues claro que se va a lamentar, si ya lo vimos en Argentina, ¿cómo están, no? Oye, pero otra cosa, me gustaría nada más cerrar un apunte de Elon Musk. Me salí por unos segundos del programa. El tema de Elon Musk, ¿cómo puede volverse preocupante? Y fuera Elon Musk, o fuera Bill Gates, o fuera cualquier empresario que tiene estas cantidades de dinero tan insultantes, ¿no? Y que estuviera con el ganador. Me resulta peligroso porque Elon Musk va por el litio, Elon Musk va por los recursos naturales, Elon Musk, ya vimos lo que pasó en Bolivia y cómo dijo el propio Evo Morales que había participado Elon Musk porque quería, ¿no? La materia, los bienes que tiene Bolivia, y que él había participado en todo este intento de detenerlo, ¿no? En México tenemos el litio, acá en Sonora, tenemos en Baja California también tenemos litio. O sea, en muchísimas zonas de nuestro país hay grandes recursos. A mí mi preocupación es que Elon Musk no va a jugar de manera limpia y directa para querer apropiarse. Es yo cómo financio, o sea, esa es mi preocupación, de que vaya a financiar a grupos criminales para generar una desestabilización aún mayor en ciertas zonas, ¿no? Y que le dé la posibilidad de apropiarse de esos recursos. Es decir, yo no olvido esta parte de cómo Estados Unidos utilizó al propio Estado, cómo Oliver North declaró, aceptó que apoyaban a los grupos de narcotraficantes, en aquel caso era Caro Quintero, para sus guerras, ¿no? Para obtener recursos. Y recordemos el Irán-Contras, todo esto que pasó, ¿sí? De cómo utiliza los grupos del crimen organizado para tener un beneficio y crear una desestabilización. Esa es mi preocupación con Elon Musk. No son gente que juegue limpio, ¿no? Que diga, ok, yo quiero el litio, o como China, que dijo, yo quiero el litio, pido esta concesión, que por cierto ahorita todavía está esta demanda, ¿no?
porque Andrés Manuel retiró la concesión de litio que se tenía para China en Sonora, ¿no? Entonces, si fuera ese el punto, bueno, tendríamos más claridad. Pero dado que ya tenemos el antecedente de que el litio ya se nacionalizó, ya se dijo que los recursos, o sea, todo lo que empezó Andrés Manuel, los recursos son para los mexicanos. Entonces la preocupación es cómo va a actuar o cómo van a actuar este tipo de personajes para apropiarse de nuestros bienes, ¿no? Ya, Esa es la gran preocupación. gracias. Héctor Javier. Hay un sociólogo que se llama Merton, que en una de sus teorías pone que a los políticos hay que creerles exactamente lo contrario de lo que dicen, ¿no? Y lo vimos aquí en México cuando pues, López Portillo dijo, vamos a defender el peso como un perro, ¿no? Que ya vimos que fue un perro que parece que no tenía dientes y era muy, muy sumiso porque pues él no se ha ido como en feria, ¿no? Por supuesto que en estos niveles nadie va a jugar limpio. O sea, bueno, ya no te vayas a Irán contras, ¿no? Vete, por ejemplo, aquí mismo en México, donde está documentado que pues, hubo arreglos entre el narcotráfico mexicano para que se financiara y se adiestrara justamente a la contra nicaragüense. Ustedes recuerdan, en aquella época, pues ahí estuvo el comandante Cero, el famoso comandante Cero, y todo lo que pues hicieron allá en Nicaragua, que pues derivó en un efecto dominó en muchísimas cosas, ¿no? De lo que mencionabas hace rato, Ernesto, tu pregunta, a mí me parece que es importante ahora mencionar, pues, por supuesto, a quién pone como candidata. También yo pondría el ejemplo no solo de Argentina, sino también el de México. Aquí lo acabamos de vivir precisamente con la señora Xochitl Gálvez, ¿no? Que siempre a todas luces no fue una muy buena candidata, que digamos, y bueno, pues ahí están los resultados. Y eso me lleva al otro comentario, que es justamente la manipulación que se tiene sobre las poblaciones, que no siempre dan los resultados que pues ahora sí que las grandes corporaciones desearían. ¿Cuántos días estuvimos manejando que esta era una elección súper cerrada? Que si era un punto, 2 puntos, que si estaban en el margen de error, todo eso, y mucha gente se fue con esa finta, ¿no? Bueno, una cadena española que me parece muy, muy seria, pues hizo un programa de 24 horas y ellos mismos decían que en algún momento dado, pues nos íbamos a tardar, pues no días, sino hasta semanas en saber los resultados de las elecciones de Estados Unidos, porque se compararon el discurso de que pues esto estaba súper cerrado, ¿no? Y pues ya vimos que no fue así, no solo no fue así, sino si comparan los resultados de estas con anteriores, pues le fue muchísimo mejor a Donald Trump, al Partido Republicano, tan así que ahora pues ya controlan las dos cámaras, ¿no? La de representantes y la de senadores, con lo cual es un elemento adicional de preocupación porque ya no van a tener ahí un contrapeso, pero para nada, ¿no? Entonces, las locuras que en algún momento pueda dictar ahí Donald Trump, pues va a tener un Senado que no lo va, que ahora sí que no le va a poner obstáculos a eso. Si acaso, pues a lo mejor cierta presión popular o cierta presión de algunos empresarios que no estuvieron con él, eso es lo que quedaría de alguna forma en eso, ¿no? O los arreglos que ya se pudiera tener, yo hablo solamente de contención, que en algún momento se pudieran tener con la misma Rusia o con la propia China, pero fuera de ahí me parece ser que va a estar muy, muy duro el panorama, ¿no? Y respecto a la posición de guerra con Israel, pues los dos lados iba a ser prácticamente igual, ¿no? Por un lado, Donald Trump se sabe el acercamiento que ha tenido con Benjamín Netanyahu, a pesar de que este ya lo traicionó varias veces, pero ahí me parece ser que está por arriba el dicho que alguna vez dijeron los estadounidenses, que así como, digamos, ellos no tienen amigos sin intereses, mencionaron también que Israel en esa zona geopolítica son sus ojos, son sus manos y son básicamente pues los que están representando los intereses que ellos tienen, ¿no? De ahí el gran interés de un país que, bueno, nada más se habría que ver el tamaño geográfico que tiene, que es, cuesta trabajo verlo en un mapamundi, pero que la influencia política que tiene, pues es a nivel hiper mundial, si cabe el término, no solamente por la cantidad de bombas nucleares que tienen por ahí, sino por los intereses económicos que están permeados en gran parte del territorio, pues ahora sí que mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se dan estas cosas, vamos a ver qué tan capaz es el gobierno mexicano, esperemos que sí, lo que sí lo sea. Por ahí vi un comentario en el chat, dice, bueno, y si hubiera ganado Xochitl Gálvez, ¿cómo estaríamos? Pues yo estaría rezando todavía muchísimo más, a lo mejor me convertí en católico, porque pues nos estarían vendiendo
más de lo que en las posibilidades que tiene nuestro país, que no nos olvidemos, dependemos muchísimo en términos comerciales de Estados Unidos. Insisto, no tenemos industria propia, no tenemos una banca, no tenemos muchas cosas, bueno, ni una política de control de drogas, porque Estados Unidos no nos los ha permitido. Está hiperdocumentado desde la Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones internacionales que el problema de las drogas no tendría que verse como un problema punitivo, sino como un problema de salud pública. Pero esto nunca se va a dar, o al menos esas son las perspectivas a corto y mediano plazo, porque precisamente, pues primero están los intereses económicos de esta gente que los intereses de las propias poblaciones en términos de salud. Oye, Perdón, gracias Héctor. Jesús y Héctor, déjenme que ya nos ganó el tiempo y ya no abordamos los otros temas y tenemos que ir cortando, pero déjenme comentar, por ejemplo, un comentario de Norma Monarres, nuestra querida Norma. Ella pues vive en los Estados Unidos, es mexicana, y dice: Jesús, Kamala no hizo campaña y tampoco se comprometió con los latinos ni los migrantes. Y Kamala solo hizo campaña mediática hollywoodense. Y me parece ahí que es un tema que habría que estar también tocando en México. Ya sé que a lo mejor los compañeros y compañeras de Morena o de la 4T se pueden molestar, pero aguas ahí también en México. Una cosa es estar haciendo estas campañas de los proyectos estratégicos de esta administración, y otra es que se atienda realmente a la población vulnerable, Así porque es. los que tenemos la oportunidad de estar haciendo los recorridos, pues hay muchísimos sectores de la población que no están siendo atendidos, y ahí también incorporo a las colectivas de búsqueda, madres que están y padres que están en búsqueda de hijos e hijas desaparecidos. Es otro tema bastante delicado que se tendría que abordar. Y yo me detendría también en un fragmento de una entrevista que estuvo circulando estos días, unos días previos a la elección y ya durante y post elección, de una entrevista que le hacen precisamente a Donald Trump, el conductor que se ve que es anti-Rusia, anti-Putin, y lo interroga sobre eso. Y este tipo de respuestas me parece también que es lo que le terminaban gustando a un sector, y además al sector de jóvenes de los Estados Unidos, latinos, anglosajones y todo tipo de migrantes. Este fragmento de esta entrevista, que me parece importante, la ponemos y regresamos a unos comentarios finales. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? but when Why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world, Right. major fight, that's a good thing. Will I get along with him? I have no idea. It's very He's a possible killer, I though. won't. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in America. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the Yeah, beginning. mistakes are different Made than. a lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So a lot of All right. killers around. Contundente. Ha reconocido que en Estados Unidos absolutamente no se han hecho las cosas nada bien, y además Gracias. Pues es pues una respuesta ahí que entiendo que a mucha gente también de los Estados Unidos gustó, ¿no? Gustaba este tipo de franqueza, a veces torpe, y no importa a veces este tipo de personajes si su respuesta era racista, clasista, homófoba, o con esta manera tan vulgar y prosaica de referirse a las mujeres de Donald Trump. Simple y llanamente no importaba, lo que importaba era la franqueza de decir las cosas. ¿Qué decía al respecto ahí Héctor Javier?
Bueno, en este caso particular, en eso, de este fragmento que mostraste, recordemos que el grupo de Hollywood, bueno, todo el aparato de Hollywood no está con Donald Trump, estaba con el Partido Demócrata, ¿no? En ese sentido, pues hace rato ya hablaba de las propagandas que ha habido, ¿no? Y recordemos que el gran enemigo que nos han construido es justamente Rusia. Ahora tenemos la propaganda de que Rusia es el invasor en Ucrania y todo eso, pero si nos remontáramos a los orígenes de por qué se dio el conflicto que tenemos ahora en Ucrania, veremos que el invasor no es Rusia, sino básicamente pues es Estados Unidos y la OTAN. Entonces me parece que, insisto, en este punto concreto, se me hizo una respuesta muy inteligente de Donald Trump, que miren que soy el anti-Trump número uno, pero sí hay que reconocerle ciertos aspectos que en algún momento el tipo se avienta, ¿no? Y este me parece ser que es uno de ellos y que lo van a estar demostrando. Por eso yo hablaba justamente de la oposición, no desde el Partido Demócrata, sino pues desde las mismas corporaciones que tienen ahí, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que pudieran ser, digamos, el único, pues no sé, mecanismo de contención que tuviera, ¿no? Y si a mí me preguntaras dos frases finales, uno la abocaría a Estados Unidos, que diría, qué mala la hayan puesto en ese contexto, y la otra, pues nunca más, o nunca mejor dicho, podríamos decir que ahora México está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Uf, pues sí, aunque Andrés Manuel decía lo contrario, mi querido Héctor. Jesús, ¿con qué cierras también sobre esto? Bueno, sí, efectivamente, como lo decían hace rato, Kamala hizo porque Taylor Swift y la J-Lo y toda esta gente del mundo del espectáculo y de Hollywood la Robert De apoyaban, Niro, sí, Robert De Niro también, creían sí. que con eso, ¿no? Que con eso les iba a dar. Pero, pero Trump es una persona que sabe cómo llegarle. Recordemos que es un hombre del espectáculo y Kamala no era una mujer del espectáculo. Él sabe lidiar con los medios de comunicación también. Eh, es, eh, es un tipo más directo, nos guste o no, la manera de ser de él a la gente le pareció mucho más clara, ¿no? E insisto, eso de decir, no estaríamos, fíjense, dijo, cuando yo me fui, no le comprábamos petróleo a Venezuela, ahora resulta que dependemos del petróleo de Venezuela, ¿no? En estos 4 años. Cuando yo me fui no había guerra, ahora resulta que hay guerra. Claro, con esas cosas, ¿cómo no? El estadounidense promedio no va a decir, claro, yo no quiero guerra, y muchísimos que creen que, porque así es la parte de la educación y el pensamiento norteamericano en contra de Venezuela, gracias a todos estos medios de comunicación, pues que lo diga, les cae muy bien. Entonces, creo que el hombre hizo una buena estrategia y sabía que a la gente le gustaba que le hablaran directo, aún con todas estas, eh, bueno, para mí el tipo es impresentable, aún con todos estos dichos y estos abusos del lenguaje que tiene también, ¿no? Mm, Eh, ya. Mira, hay algo, también me gustaría cerrar con algo que, que tú lo dijiste, la diferencia que hay entre los proyectos y la vida real. O sea, yo ayer que estaba escuchando a Sheinbaum que hablaba de hacer estos medios eléctricos, ¿no? Y decía, quizá algunas de las motocicletas, ¿no? Que fueran eléctricas y la gente del tecnológico, que sí, todo eso está bien, todo eso eh, de aprovechar la tecnología, de aprovechar los cerebros mexicanos, que son muchísimos y muy buenos, pero no nos está hablando de la otra realidad, de la realidad de la pobreza que todavía existe. O sea, no porque Andrés Manuel haya bajado un poquito, ¿sí? Es que se acabó con la pobreza. No es que ya no exista el reclutamiento del crimen organizado de los jóvenes, no es que no existan los desplazamientos, no es que no existan los desaparecidos. Además, no le ha dado atención a los grupos de buscadoras. O sea, hay toda una realidad social, ¿sí? De la cual Sheinbaum no nos habla. Eso a mí me parece finalmente grave porque es como si quisieran esconder la realidad y decir, bueno,
Ya todo lo hizo Andrés Manuel, ahora vámonos al segundo piso, que es poner al servicio de los mexicanos la tecnología. Vamos a hacer defendiendo la soberanía y vamos a defender el TEMEC, porque aunque antes no estábamos de acuerdo cuando Carlos Salinas, pero hoy estamos de acuerdo porque vivimos en un mundo globalizado y entonces nos necesitamos los unos a los otros. Sí, todo eso está bien, pero eso es una parte. Es como ver la estrategia de seguridad como si nada más fuera la parte de Omar García Harfuch de los policías. No, y la otra parte, y la social, ¿y cómo la vas a llevar? Vamos a atender las causas. ¿Qué es eso? ¿Qué es atender las causas? Y yo sigo viendo chamaquitos que siguen estando en el crimen organizado. Si yo sigo viendo niños que están aterrorizados, o sigo Ya. viendo niños que dicen que ya no quieren vivir en sus comunidades porque les da miedo, ¿no? O sea, Ya. de toda esta parte no nos habla, del Sí. la falta de educación política tampoco nos habla. O sea, son Ok. muchísimas cosas de las que parece ser que nos las quiere. No ella misma lo dijo. Si no lo dices, no existe. Cuando dijo, Sí. las mujeres tienen que ser con A, porque entonces no existe. Entonces si no estás hablando de toda esta parte, contraparte de nuestro México, ¿quiere decir que no existe? Ya. No, Gracias. aguas. Gracias, Jesús. Bueno, leo dos comentarios aquí de la audiencia. Dice Félix B. Gallardo, el pueblo sabio, lo dice ironizando un poco la frase que decía Andrés Manuel, eh, está dormido Ernesto, dice, no les interesan los temas que traes a la mesa. Y si no me creen, dice, ve las visualizaciones de los reportajes de ustedes sobre pueblos indígenas, la gente de la montaña de Guerrero, las mujeres desplazadas en Chiapas, y tienen razón, ¿no? Tenemos pocas visualizaciones en esos reportajes donde están los testimonios directos de la gente que está en esas condiciones. Además de que siempre que hablamos de pueblos indígenas o desaparecidos, se baja la audiencia y entonces decimos, pues con mayor razón lo vamos a seguir tocando esos temas, aunque se baje la audiencia, porque nos parece que es parte es obligado de los medios de comunicación resetear toda esa basura que nos vendieron los medios corporativos durante décadas y décadas que Y que manteniendo. siguen vendiendo, Sí, Ernesto. que siguen vendiendo y que han mantenido adormecida con la Rosa de Guadalupe y otras cosas a la gente, pues Pero tendremos que espérame, los seguir. youtuberos, Ernesto, Sí, Ernesto, ahorita, sí, sí, los sí, youtuberos ahora siguen haciendo eso, o sea, lo que sí, les interesa es ver cuántos likes tienen y entonces te hablan del tema del momento político sí, y no te hablan de la realidad. y aplaudirle a Claudia Sheinbaum como antes lo hicieron con López Obrador o como antes los medios corporativos hacían con los otros expresidentes. Hay otro comentario que me permito leer antes del comentario final de ustedes, que dice Marco Alvarado, ¿no? Retomando un poco lo que decías tú, Héctor. Dice, ya lo dijo antier Arturo Huerta, el economista, el doctor que entrevistó en Violeta. Ya lo dijo antier Arturo Huerta a Violeta. México genera su 70% de electricidad con gas importado de Estados Unidos. Eso es muy riesgoso. Habría que incentivar por centrales nucleares que son muy poderosas. Bueno, son comentarios de todo tipo en ese sentido. En fin, hay mucho de qué hablar. ¿Con qué cerrarías, Héctor, una reflexión final? Yo muy rápido, muy rápido. Por supuesto, habría que procesar a la gente, me refiero penalmente, que hasta estuvieron quemando el gas, ¿no? Es decir, dejaron pasar oportunidades enormes de aprovechar todo el gas que se desperdició aquí en México y ahora corremos el peligro de que Estados Unidos en el momento que se le dé la gana nos lo corta y a ver cuántos nos quedamos sin electricidad, ¿no? Y dos comentarios que a propósito de lo primero que leíste, Ernesto, que qué bueno que también están haciendo. Bueno, por un lado, no nos olvidemos que venimos de muchos años de una educación de Televisa y de TV Azteca, ¿no? Una televisión jodida para jodidos, como ellos mismos lo decían, ¿no? Y que esperemos que pronto nos podamos sacudir de esa impronta que nos dejó mucha marca, ¿no? Y por otro lado, yo invito a que vean cuánto se gastaron
en esta elección presidencial de Estados Unidos, cuántos miles de millones de dólares se gastaron tanto y uno y otro. Y estos miles y millones de dólares no son como caritativos, no son de de buena ondita, como ahora dicen, sino son intereses, son inversiones. Y en ese momento estas inversiones, de los que ganaron ahora en este momento, pues por supuesto, pues van a pedir su tajada, y obviamente a esta gente no le interesa en lo más mínimo las condiciones de la población que está abajo, sino seguir lucrando y ganando lo más que se pueda en el menor tiempo posible. Y ahí está el caso de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Como ya lo mencionaba. Así es, Héctor. Jesús, ¿con qué te despides? Mira, yo me siento como hace 20 años que se luchaba porque los medios de comunicación, algunos reporteros nos escucharan y cubrir lo contrario de lo que hacía Televisa y hacía TV Azteca, ¿no? Y donde había una falta de educación y había un encapsulamiento de la población, de la colectividad. Y hoy me siento donde hay un individualismo impresionante promovido por los diversos medios. Yo me preguntaría, ¿quiénes son los dueños de todos los medios de comunicación? Incluso, o sea, ¿quiénes son los dueños de las redes sociales? Entonces, finalmente, estamos otra vez en lo mismo, nada más que ahora no es Televisa. Ahora son las redes sociales que las tienen gente que están interesados en seguir haciendo más dinero, y al resto de la población, a la gente común y corriente, la mantienen alejado de los problemas que vive el vecino, que vive la comunidad que está a 10 kilómetros fuera de la ciudad, ¿no? Y que tiene los problemas de agua, los problemas de luz, los problemas de tierra, en el caso de Baja California, los desplazamientos en Guerrero, los desplazamientos en Michoacán, etcétera. O sea, me siento justamente en esa época, nada más que ahora es contra las redes sociales, ¿no? Hay que ver quiénes son los dueños de estas redes sociales. Eso es lo que quiere que la gente siga manteniendo, que estés en TikTok todas las horas, que estés en X todas las horas y no te des cuenta de todos los abusos que se están cometiendo y la falta de atención a la gente. Por eso cuando se publican este tipo de reportajes como los que ustedes están haciendo, a la gente no le interesa, pero aunque no les interesa, hay que seguirlos haciendo. Es otra vez volver a luchar en contra de la corriente, creo yo. Claro, Sí, porque las pues redes sociales, Jesús, son el principal mecanismo de hacernos seres antisociales, obviamente individuales, competitivos, y la solidaridad, pues fuera, ¿no? Ahí están las afores. Tenemos muchos ejemplos, Jesús. Ojalá y eso efectivamente lo podamos cortar, ¿no? Claro. Y yo cierro con un comentario que me parece muy útil para esto, de Caro Villanueva, que dice: ay, no inventen, lleva un mes en el gobierno. Y iremos recordando también cómo sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y era exactamente el mismo planteamiento. No, lleva un mes, lleva 3, lleva un año, no lo va a resolver en un año, lleva 2, lleva 3. Bueno, para nosotros este es el 7º año. Proyecto de la 4T inició cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018. Así que pues este proyecto pues está en su 7º año. La presidenta electa Claudia Sheinbaum, en el momento que era electa, acompañó los últimos 4 meses al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus giras. Todos los fines de semana estuvieron conviviendo, conversando y demás. Así que ya hay mucha información, hay una continuidad en los proyectos, y tengo yo el escrúpulo, ojalá me equivoque, pero que no puede la presidenta Claudia Sheinbaum mantener la misma lógica que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los niveles de violencia se han incrementado, y no lo decimos como los medios corporativos que hacen así utilizan cualquier cosa para atacar. Siempre sabemos que la derecha, así como lo hacen ahorita en España con el caso de la devastación en Valencia, que la derecha usa eso para golpear
a un gobierno, pues acá es lo mismo con los partidos de oposición o con los poderes fácticos empresariales que usan cualquier cosa para golpear un gobierno que no les es afín. Así como le reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador todo lo que hizo, lo mismo también sabemos que no hay una mala fe de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no puede mantener la misma inercia que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que así como tuvo aciertos, también tuvo abandonos inadmisibles, como la búsqueda de el apoyo a las colectivas de búsqueda o simple y llanamente como hasta la fecha sigue sin haber, increíble para México, sigue sin haber un programa de gobierno para atención a poblaciones desplazadas. Simple y llanamente, como decía Jesús hace un rato, en lo que no se nombra no existe, pues es como si no nombrar a las desplazadas y a los desplazados no existieran, o en el caso de las poblaciones vulnerables en las distintas geografías de nuestro país. Héctor Javier Sánchez y Jesús Cervantes, como siempre, un privilegio que estén aquí con nosotras y nosotros. Gracias, gracias siempre y abrazos ahí a los gatitos, a todos los gatos ahí que están, la manada Y de el perro, gatos y ¿no? gatas y el perro y bueno, hasta changos hacen falta ahí que tenga, ahí está, y hasta le hace falta al Jesús a que tenga ahí changos y demás y changas. Pues mi querida Jesús, mi querido Héctor Javier, muchísimas gracias, un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente un Gracias abrazo a y todas, todas. un Buen fin de abrazo semana. a los dos y ojalá y pudiéramos tener parte de lo que está diciendo Violeta por allá en ese foro. Vamos a enlazarnos ahorita vamos a enlazarnos ya a ese foro. Después vamos a sacar la primera conferencia que tuvo Violeta y luego le toca cerrar con la conferencia magistral. Esa también la vamos a transmitir. Y ahí estamos al habla, Héctor, Jesús, un fuerte abrazo. Un Un abrazo abrazo, a que estén muy todos y bien. a la audiencia. Gracias, Hasta hasta pronto, pronto. Lupita. Bien. Gracias, hasta pronto.